Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes. Pues aquí tenéis una semana más a Imanol para hablaros del siguiente capítulo de biografía no oficial de José Smith, escrita por Favorado y titulada Nadie conoce mi historia. Hoy vamos a ver capítulo 27 titulado Cartaz. Después de este capítulo viene un epílogo y luego un suplemento y se acabó ya la biografía no oficial de José Smith, es decir, de Deep. Bien, comencemos pues. Capítulo 27, Cartacho. Una vez más las mujeres mormonas se prepararon para el choque de un desarraigo. Ya estaban acostumbradas. Algunas habían hecho las 5 migraciones y aceptaron lo que amenazaba con ser la expulsión de Nabú casi con resignación. Satanás no le daría descanso a los hijos de Dios. Había algo intrínsecamente extraño en el mormonismo que continuamente invitaba a la barbarie, incluso en la tierra de los libres. No pudo haber sido la teología, la cual, aunque desafiante, era en realidad un popurrí de pensamiento religioso norteamericano condimentado con el ideal fundamental del progreso inevitable. Tampoco pudo ser la economía, que había pasado del comunismo a la libre empresa y luego a la autarquía. Donde quiera que los mormones iban, los ciudadanos resentían su santurronería, su falta de voluntad para mezclarse con el mundo, su intensa conciencia de un destino superior. Pero estos fueron factores insignificantes en la creación de los feroces antagonismos de Missouri e Illinois. En realidad, cada migración había surgido de un conjunto especial de circunstancias. El traslado a Kirtland desde Nueva York había sido oportunista. La huida de Kirtland había sido en gran medida el resultado de la persecución de los apóstatas y no de los mormones. Las diversas expulsiones de Missouri tenían sus raíces en la esclavitud y en los problemas de los indios que no figuraban en absoluto en Illinois. En este último estado, en mucho mayor medida que en Missouri la explotación política del número de mormones, hecha doblemente repugnante por la presencia de ingratos convertidos de la Inglaterra monárquica, era quitarse el combustible más volátil que alimentaba los fuegos antimormones. Aquellos que vivían más cerca de la masa mormona tenían un miedo desesperado de ser aplastados. Odiaban a José Smith porque miles lo seguían ciegamente y de manera servil. Para ellos, la teocracia de Nabú era una tiranía maligna que se extendía tan rápida y peligrosamente como una inundación del Mississippi y que podía eventualmente engullir al mismo gobierno de los Estados Unidos. Thomas Sapp había publicado una vez en el Washington una historia totalmente imaginaria de una masacre de 500 antimormones por 10.000 legionarios mormones. El relato terminaba con los ciudadanos enfurecidos de 3 estados marchando sobre Nabú, saqueando e incendiando la ciudad y matando a todos los habitantes. Esto fue más que una vil propaganda, fue una profecía de lo que Sapp esperaba en el futuro. El antimormonismo en Illinois era mucho más peligroso de lo que había sido en Missouri, porque tenía una base moral de piedra en el miedo estadounidense al despotismo. Esto, y no la repugnancia por la poligamia, que a diferencia de la glorificación de la teocracia aún no se predicaba abiertamente, era la fuente principal del veneno en la posición que ahora se movilizaba rápidamente. El profeta sintió algo de la magnitud de las fuerzas que se levantaban contra él y probablemente sintió también su fuerza espiritual. A medida que su antigua flotabilidad y optimismo lo abandonaba, la una vez ocasionada intuición de una muerte inminente se convirtió en una presencia constante y escalofriante. Empezó a pensar seriamente en el problema de un sucesor e instó a Jaron a ponerse a salvo en Ohio para que, si lo peor le sucedía, pudiera haber un líder que vengara su muerte. Hasta ahora la cuestión del sucesor nunca le había preocupado seriamente. Había dado por sentado que su manto descendería de forma verdaderamente dinástica sobre su hijo mayor, José, que era un brillante y ansioso niño de 12 años y uno de los favoritos de la iglesia.
Poco después de haber escapado a Nabú de la cárcel de Liberty, José había bendecido al niño y le había prometido la sucesión, pero pocos de los santos tenían conocimiento del incidente. Sin embargo, en el invierno de 1843, durante un sermón a su gente en la arboleda, había llamado a su hijo al estrado. Junto a él le dijo con énfasis: a menudo me han preguntado quién me sucederá como el profeta en la iglesia. Mi hijo José será su próximo profeta. Bien, nota del autor. Los mormones de Utah niegan que el hijo de José haya sido nombrado heredero de su padre y sostienen que el heredero de sucesión correspondía a los apóstoles, pero la evidencia de que José Smith pretendía que el joven José fuera su sucesor es impresionante. En Años en Sin, volumen 12, número 29, página 5, y Temple y los Cas, páginas 28, 180, Lyman Witt dijo en una carta al Northern Islander: ahora bien, señor editor, si hubiera estado presente cuando José me llamó poco después de salir de la cárcel para poner las manos sobre la cabeza de un joven y oírle gritar en voz alta: tú eres mi sucesor cuando yo me vaya, y hubieras oído las bendiciones derramadas sobre su cabeza, no se habría dejado llevar por un fanatismo ciego. Impreso en Science Advocate, volumen 7, septiembre de 1884, página 478. El hijo de José juró en años posteriores que recordaba este incidente y añadió: también estuve presente en una reunión en el bosque cerca del templo y recuerdo que mi padre puso su mano sobre mi cabeza y dijo a la gente que este era su sucesor o iba a ser su sucesor. Temple Locas, página 79. Harry Bourne, en su historia de Illinois, Nueva York, 1844, declaró: se dice que el profeta ha dejado un testamento o una revelación nombrando un sucesor y, entre otras cosas, afirma que su hijo, un muchacho de 12 años, es nombrado en él como su sucesor. Sin embargo, no hay certeza de esto. Véase la página 489. John Lee escribió en sus confesiones: entonces se entendió entre los santos que el joven José iba a suceder a su padre. Mormonismo Unvalited, página 155. Bien, continuamos. En ese momento los problemas parecían muy remotos, pero ahora José temía que un asesino cortara sus días antes de ver los 40 años. El 4 de abril de 1844, cuando se reunió con los apóstoles en una de sus últimas reuniones antes de salir en una gira de campaña, se apresuró a dar instrucciones que Oslo Hyde escribió como cada ordenanza del santo sacerdocio. Luego dijo: si me matan, tenéis todas las llaves y todas las ordenanzas y podéis conferirlas a otros, y las huestes de Satanás no podrán derribar el reino tan rápido como vosotros podréis construirlo. Después de la muerte de José, Brigham Young, que era el presidente de los apóstoles, miró hacia atrás a esta reunión y concluyó que el profeta había puesto la autoridad de la iglesia y todo su derecho de sucesión directamente en sus manos. Vaya, empezamos con las... Pero bueno, este Brigham Young era muy listo. Bueno, continuamos. Cuando Thomas Fox se enteró de la quema del Expositor, fue directamente a Carthage para hacer una investigación. Decidido a llamar a la milicia si era necesario para llevar a los delincuentes a la justicia. Se organizó al descubrir que la milicia ya se estaba reuniendo bajo las órdenes de los policías locales y preparándose abiertamente para un ataque a Nabú. Después de una entrevista con los Lab, los Postes y los Givers, quienes se puede suponer le dijeron lo peor, pues escribió al profeta exigiendo que él y todos los demás implicados en la destrucción del Expositor se sometieran inmediatamente al alguacil de Carthage y vinieran a esa ciudad para ser juzgados. Esto, de hecho, José ya se había ofrecido a hacer siempre que se le permitiera una escolta militar de sus propios hombres para evitar un linchamiento. Pero Ford, aunque admitió que la milicia ya estaba casi fuera de control legal, temía una guerra civil si la legión de Nabú marchaba a Carthage y le negó este privilegio. Si usted, concluyó, al negarse a someterse, hace necesario llamar a la milicia, tengo grandes temores de que su ciudad será destruida y su pueblo, muchos de ellos exterminados. Usted conoce la excitación de la mente del público. No la tiente demasiado. Cuando José, que se escondía en el ático secreto de la mansión, leyó esta carta, sacudió la cabeza con desesperación. No hay piedad aquí. No, acordó Jairo, con la misma seguridad de que si caemos en sus manos somos hombres muertos.
Hablaron durante un tiempo de ir a Washington y presentar el caso al presidente Tyler, pero sabiendo su impopularidad y su segura derrota en las próximas elecciones, esto parecía inútil. Si Jairo ni yo volvemos a ser capturados, dijo José con convicción, seremos masacrados o no soy un profeta de Dios. Quiero que Jairo viva para vengar mi sangre, pero está decidido a no dejarme. Los dos hermanos se miraron fijamente sin palabras durante un tiempo, mientras sus amigos se quedaban quietos, abatidos e indefensos como para ayudarlos. Entonces, con su rostro iluminado, José tomó su decisión con su antigua rapidez y certeza. El camino está abierto. Tengo claro en mi mente qué hacer. Todo lo que quieren es a Jairo y a mí. Entonces díganle a todo el mundo que se ocupe de sus asuntos y que no se reúnan en grupos, sino que se disperse. No hay duda de que vendrán aquí y nos buscarán. Déjenlos que busquen, no les harán daño ni a su persona, ni a sus posesiones, ni siquiera a un pelo de su cabeza. Cruzaremos el río esta noche y nos iremos al oeste. Toda esta conversación, nota del autor, toda esta conversación fue reportada más tarde por Abraham C. Otts, que está presente. Historia de la Iglesia, volumen 6, páginas 545-46. En pocas palabras, continuamos. En pocas palabras, sus planes estaban completos. La Maid of Iowa iba a navegar por el río Ohio llevando a sus familias a salvo al este, y los dos hermanos, con el valiente Rockwell y el devoto William Richards, iban a cruzar el Mississippi en un esquife, una especie de barca, canoa. A medianoche los hombres se despidieron de sus familias, llorosos, y comenzaron a cruzar el río bajo una lluvia cegadora. José no pudo librarse de una sensación de mal agüero. El Mississippi, que había sido una barrera tan amistosa entre él y Missouri, estaba ahora inundado. Semanas de lluvia al norte lo habían convertido en un horrible y amenazador mal. Por muchos kilómetros por encima y por debajo de Nauvoo, las granjas de las tierras bajas estaban inundadas. Las cabañas recién construidas estaban medio enterradas en el barro o se desgarraban por completo y se convertían en un revoltijo de troncos, uniéndose a los árboles desagregados y a las rocas que se precipitaban por el río. Los hombres del río juraron que fue la peor inundación que había visto en toda una vida de lucha contra el alto Mississippi. Potter Rowell, cuyos hombres eran tan incansables como un motor, tomó los remos. Golpeados una y otra vez por enganches que no se podían ver en la oscuridad, el esquife tuvo filtraciones y los hombres se vieron obligados a quitarse las botas y sacar el agua para evitar que se hundiera. Les tomó hasta el amanecer para luchar por su camino. Pero el río fue solo un factor en la oscuridad de José. Aterrizaba en Iowa, donde todavía había un precio por su cabeza. El gobernador del territorio de Iowa nunca había acordado no extraditarlo a Missouri por el antiguo cargo de traición. Además, José no tenía ni equipo ni apetito por los solitarios y salvajes caminos del oeste y no podía reprimir el sentimiento de culpa por abandonar a su pueblo. El Missouri había sido su campeón y por su propia rendición dramática los había salvado de la aniquilación. Pero ¿dónde estaba ahora la milagrosa confianza que la había llevado a través de esa prueba? Emma había estado llorando en silencio cuando se despidió, pero sus grandes ojos color avellana, el único remanente de su belleza, estaban llenos de reproches. Él sabía que ella lo consideraba un cobarde. Cuando se embarcaron y secaron sus ropas empapadas ante la chimenea de un santo de confianza, José dictó una breve nota a Emma que reflejaba su pesimismo e indecisión. No desesperes. Si Dios abre alguna vez una puerta que sea posible para mí, te veré de nuevo. No sé a dónde iré ni qué haré, pero si es posible, procuraré llegar a la ciudad de Washington. Que Dios Todopoderoso te bendiga a ti y a los niños y a mamá. Mi corazón sangra. Basta por ahora. Si decides ir a Kirtland, Cincinnati o cualquier otro lugar, me gustaría que te las arreglaras para informarme esta noche. Walwyn remó de vuelta con el mensaje con órdenes de llevar los mejores caballos de José al otro lado del río. En Nauvoo se enteró de que una partida había llegado para arrestar al profeta y, al descubrir que se había ido, galopó locamente de vuelta a Carthage con la noticia. Las mujeres mormonas se enfurecieron con la presión. La legión se dividió entre los que querían defender la ciudad y los que sentían, como José, que la seguridad de todos podía asegurarse mejor con su dispersión.
Con José y Jaron fuera, con los apóstoles fuera y Gideon en Pittsburgh, la ciudad se encontraba completamente sin líder. Se dice que Emma llevó a Goldberg a un lado e insistió en que volviera con José y le rogara que regresara. Le dio una carta con su propia petición y se aseguró de que fuera acompañada por Reynolds Cowan, quien estaba seguro de que al menos que José se entregara, Nauvoo sería devastada. José escuchó en silencio a Cowan, que no solo había aportado las opiniones de los peores a la amistad de la ciudad, sino también nueva garantía del gobernador Ford de que el profeta tendría garantizada una protección completa y un juicio justo y legal. Cuando el pastor abandona su rebaño, terminó Cowan, ¿quién evitará que los lobos lo devoren? Todo el optimismo y la exuberancia de la que tantas revelaciones había surgido en el pasado, cuando José enfrentaba una crisis, ahora lo había abandonado. Si mi vida no tiene valor para mis amigos, dijo torpemente, no tiene valor para mí. Volviendo a Porter Robert, preguntó, ¿qué debo hacer? El viejo Weber fue obligado a obedecer órdenes y no se atrevió a influir en su líder en una decisión tan arriesgada. Eres el más viejo y debes saber lo que es mejor. Tú te lo guisas y yo me lo como. José se volvió hacia su hermano. Tú eres el mayor. Jairo, ¿qué haremos? Jairo, que no tenía la presciencia de José y siempre había creído que su hermano era invencible, respondió, volvámonos y entreguémonos y veamos qué pasa. Durante mucho tiempo José miró fijamente al fuego a sus pies, luego levantó la cabeza y habló con gran cansancio. Si regreses seré contigo, pero seremos masacrados. No, no, gritó Jairo, con un obstinado optimismo. Volvamos y pongamos nuestra confianza en Dios y no seremos dañados. El Señor está en ello. Si vivimos o tenemos que morir, nos reconciliaremos con nuestro destino. A partir de este momento, si se puede confiar en las observaciones de los hombres más cercanos en estas horas, José se movió y habló como un hombre seguro de que está a punto de morir. Tierno y melancólico con sus amigos y lleno de un hambre ardiente por ver una vez más rostros y objetos familiares, se subió a la barca y miró ansiosamente a través de la extensión de agua hacia su ciudad. Mientras la barca se acercaba a las verdes colinas con casas de ladrillos rojos, el gran templo completó, ahora excepto el techo y el campanario blanco y etéreo en el sol de la tarde, dijo medio para sí mismo, me gustaría hablar con los santos una vez más. Podemos enviar un mensaje que te escuchen a la luz de las estrellas, sugirió Gowen, pero bajo la urgencia de los preparativos para la defensa de Catás, este plan fue abandonado. Aunque tal vez en su interior estaba seguro de su destino, José no se resignó en absoluto a ello y pasó la mayor parte de sus preciosas horas asegurando abogados y testigos y trazando un mapa de su caso. Un extraño en la mansión que habló con él en ese momento, escribió más tarde que era de modales tranquilos y parecía seguro de una solución si podía obtener una audiencia justa. Ford había ordenado la disolución de la región y la entrega de todas las armas pertenecientes al Estado, que consistía en varios cientos de rifles y en 3 cañones pequeños. José estaba de acuerdo con esto, a pesar de las protestas de los oficiales de la legión que temían que se repitiera el saqueo de Far West. Pero para asegurarse esta vez de que sus hombres no se desarmaran completamente, José ordenó que todas las armas personales se guardaran en secreto en un almacén conveniente, donde estuvieran disponibles en cualquier momento. Al mediodía del 24 de junio de 1844, José partió hacia Catás con su hermano Jairo y un puñado de hombres que iban a ser juzgados con ellos. Primero cabalgó por el templo, mirando cariñosamente a su alta fachada blanca. Luego sus ojos se deslizaron lentamente sobre los ordenados bloques cuadrados e hileras de casas nuevas, flanqueadas por jardines y verdes huertos jóvenes que conducen al río en creciente. Este es el lugar más hermoso y la mejor gente bajo el cielo, gritó, pero saben de las pruebas que les esperan. Cerca del límite de la ciudad se encontraron con una compañía de santos que había marchado desde Ramus para unirse a la legión. Los hombres estaban exhaustos por la marcha de toda la noche. Algunos cuyos zapatos eran delgados se habían desgastado en las suelas y sus pies estaban cortados y sangrados. El joven primo de José, John Lyman Smith, corrió y lo abrazó. Cuando José vio los pies del chico, empezó a llorar. Dios te bendiga, mi querido muchacho.
Volviéndose hacia un zapatero que estaba cerca en la puerta de su tienda, le llamó: «Deja que estos hombres tengan unos zapatos». El hombre se encogió de hombros sin poder hacer nada. «No tengo zapatos». La respuesta enfureció a José. Que tengan botas entonces. Volviendo a su primo, dijo: «Yo nie, las tropas se disolverán y volverán a casa. Iré a Catás para ser juzgado, bajo la protección del gobernador. No temas, porque aún verás a Israel triunfar y en paz». José y Hanun fueron escoltados a Catás por una disciplinada compañía de milicianos del condado de Macdonu, que los encontró en el camino. Pero una vez que llegaron al centro de la ciudad, fueron rodeados por las tropas de Huásar y Catás, que los recibieron con gritos de burla y triunfo. «Apartaos, chicos de Macdonu, y así dispararemos contra los malditos mormones». «Dios te maldiga, viejo Joe, ahora te tenemos. Despejad de camino y dejadlos ver al viejo Joe, el profeta de Dios. Ha visto lo último de Nabú. Terminaremos con él y mataremos a todos los malditos mormones». Fue tan parecido a la capitulación en Farbós que José debió sentir que estaba viviendo su vida nuevamente. Había una gran diferencia, sin embargo, en las dos crisis. Los métodos de Lyman Watt y Thomas Ford eran exactamente opuestos. Ford, aunque temía y no le gustaban los mormones y creía que José Smith era un charlatán consumado, se determinó en un juicio legal, pero paradójicamente era esta misma pasión por la justicia la que iba a ser el mayor peligro de José. La sed de sangre de Boz había sido una bendición porque los campeones gentiles se levantaron para luchar contra ella y salvaron la vida del profeta. Pero en Illinois, Ford era su único campeón y Ford era débil. Tuvo la desgracia de heredar una multitud de males de Thomas Carlin, uno de los peores gobernadores de Illinois. El estado estaba agobiado por una deuda de 14 millones de dólares estúpidamente contraída por los canales y los ferrocarriles. La moneda del estado prácticamente no tenía valor y la gente no estaba dispuesta o no podía pagar impuestos. Todos estos problemas se vieron empequeñecidos por la magnitud del problema mormón, que amenazaba con precipitar una guerra civil en el mismo momento en que la peor inundación de Mississippi en la historia del estado acumulaba daños de 12 a 20 millones de dólares. Para hacer frente a esta crisis, Ford trajo una inteligencia sensible y discriminatoria y una lealtad obstinada a la ley. Pero era un pobre orador, carente de apoyo de su propio partido y sensible a la constante acusación de que apoyaba a los mormones. Parecía, escribió B.W. Rimmon, un hombre cansado de la naturaleza humana y de la vida. En su corazón, como Ford confesó más tarde, esperaba que José Smith se escapara de la cárcel y dejara el estado. Sabiendo que sus seguidores lo rastrearían a cualquier parte, creía que sería el método menos costoso para librar al estado de toda secta, pero no tomó ninguna medida para hacerlo posible. En la audiencia preliminar en Catás por el cargo de motín, todos los casos fueron aplazados y los hombres liberados bajo fianza. Solo José y Jaron fueron mantenidos en custodia. La excusa era que había declarado la ley marcial y habían llamado a la legión el 19 de junio, cuando la partida de hombres apareció por primera vez para arrestar a José. El propio Ford admitió que este cargo era extremadamente endeble. Aunque no hubo una audiencia preliminar por el cargo de traición, los dos hermanos fueron enviados a la cárcel sin ceremonias. Ford era consciente del procedimiento arbitrario del juez de paz de Catás, pero justificó su propia inacción por sus motivos constitucionales. En realidad tenía miedo de la milicia, estaba dispuesto a hacer concesiones menores para mantener en un estado de disciplina al menos nominal. La cárcel de Catás era un robusto edificio de piedra de 2 pisos con una espaciosa celda en el piso superior. A José se le permitía el uso de varias habitaciones y sus amigos tenían fácil acceso a su presencia. Lo mantuvieron informado de todos los rumores de conspiración contra él que circulaban por la ciudad. El propio Ford vino a la cárcel y habló con el profeta durante varias horas. Ambos eran jóvenes, Ford de 44 años y José de 39. Pero la ligera figura de Ford, su rostro agudo y su voz delgada contrastaba extrañamente con el tamaño y la elocuencia pujante de José. Discutieron de un lado a otro, probando la insinceridad y la fuerza del otro, y llegaron a un acuerdo. Según los informes cuidadosamente detallados,
de los compañeros del profeta John Taylor y J.M. Bernisen, en casi todo excepto en el destrozo del Expósito. La prensa de los Estados Unidos es considerada como el gran baluarte de la libertad americana, insistió Ford, y su destrucción en Nauvoo representó y se consideró como medida arbitraria y manifestaba al pueblo una disposición de su parte para suprimir la libertad de expresión y de prensa. ¿Podíamos permitir que un grupo de vagabundos sin valor entrara en nuestra ciudad? Respondió José calurosamente, y bajo nuestros propios ojos y protección, vilipendiar y calumniar no solo a nosotros mismos, sino al carácter de nuestras esposas e hijas, como se hizo descaradamente y sin rubor en ese infame y sucio papel. No hay ciudad en los Estados Unidos que haya sufrido tal indignidad durante 24 horas. Puede haber habido una forma mejor, pero confieso que no pude verla. Cuando Ford comentó que iba a Nauvoo a dirigirse a los mormones, José suplicó que lo llevaran, porque estaba seguro de que la presencia del gobernador era lo único que mantenía a la milicia bajo control. Ford prometió hacerlo. Esa noche José se acostó en un colchón en el suelo, entre dos de sus amigos. No podía dormir y hablaba en voz baja con los dos hombres que estaban a su lado, que intentaban en vano reanimar su espíritu. Me gustaría volver a ver a mi familia, dijo con nostalgia, y luego añadió, deseo a Dios poder predicar una vez más a los santos en Nauvoo. Cuando todos dormían menos Dan Jones, el hombre a su izquierda, José le susurró, ¿tienes miedo de morir? ¿Ha llegado ese momento, crees? Preguntó Jones, y después de un momento de reflexión dijo con tranquilo coraje, comprometido en tal causa no creo que la muerte tenga muchos terrores. José estaba profundamente conmovido. Todavía verás Gales, dijo, y cumplirás la misión que se te ha asignado antes de morir. Cuando finalmente se durmió, José soñó que estaba de vuelta en Quila, de pie en la granja que durante 6 años había sido su orgullo. Las malas hierbas y las zarzas obstruían los senderos, el granero se estaba deteriorando, sus puertas se habían arrancado y las tablas para protección de la intemperie habían desaparecido. En todas partes había signos de negligencia y vandalismo. Entonces salió del granero una banda de hombres furiosos que lo atacaron por haber entrado en la propiedad privada. Esto lo negó, reclamando la granja como un regalo de la iglesia e insistiendo en que nunca se había vendido. La banda se convirtió en una chusma, los hombres sacaron sus cuchillos y se abalanzaron sobre él, maldiciendo. Entonces, de alguna manera, en la forma irracional de los sueños, los hombres comenzaron a pelear entre ellos, y José se escabulló. Pero el barro fuera del granero hasta los tobillos se aferraba a sus pies como las pesadas cadenas de la cárcel de Ritmo, y luchó contra él, sudando y aterrorizado, y luego se despertó. Por la mañana le contó este sueño a Dan Jones, que salió a buscar información. Cuando Jones salía, el guardia le susurró, tuvimos demasiados problemas para traer al viejo Joey aquí como para dejarle escapar con vida, y a menos que quieras morir con él, será mejor que te vayas antes del anochecer, y no eres ni un poquito mejor para tomar su parte, y verás que puedo profetizar mejor que el viejo Joey, porque ni él, ni su hermano, ni nadie que se quede con ellos verá el sol ponerse hoy. Jones fue de inmediato a buscar al gobernador. Al pasar por la plaza escuchó a un orador de WhatsApp arengando a una multitud y se acercó para cantar sus palabras. Nuestras tropas serán licenciadas esta mañana en obediencia a las órdenes y por una farsa abandonaremos la ciudad. Pero cuando el gobernador y las tropas de McDonald se hayan marchado a Nauvoo esta tarde, volveremos y mataremos a sus hombres, aunque tengamos que derribar la cárcel. Gritando y vitoreando, los hombres levantaron sus rifles y los sacudieron de una feroz gesto de unidad. Cuando Joe le contó al gobernador que todo lo que había oído, Ford simplemente sacudió la cabeza en señal de enfado. Está innecesariamente alarmado por la seguridad de sus amigos, señor. El pueblo no es tan cruel. Ford, de hecho, había decidido ir a Nauvoo sin el profeta, creyendo que la milicia no se atrevería a cometer ningún tipo de violencia con los prisioneros mientras él mismo estuviera al alcance de la venganza mormona. Ordenó que todas las tropas se disolvieran, excepto 3 compañías, una para acompañar a Nauvoo, las otras 2 para vigilar la cárcel. A la compañía de Wasal, la más frenética de todas, se les dijo que se fuera a casa, pero los Cartan Grange eran solo un poco menos incendiarios, se los ordenó que permanecieran en la ciudad durante la noche. Cuando Jones regresó a la cárcel para llevar esta alarmante noticia al profeta,
se le negó la entrada. José estaba en la habitación de arriba dictando tranquilamente una carta. Cartás. Cárcel de Cartás, 27 de junio de 1844, las 8:20 de la mañana. Querida Emma, el gobernador continúa con sus cortesías y nos permite ver a nuestros amigos. Escuchamos esta mañana que el gobernador no bajará con sus tropas hoy a Nabú como se anticipó anoche, pero si lo hace estarás protegida. Y quiero que le digas al hermano Dunan que instruya a la gente para que se quede en casa y atienda sus propios asuntos y que no haya grupos o reuniones a menos que sea con el permiso del gobernador. No hay peligro de ninguna orden de exterminio. Si hay una reunión entre las tropas que no anticipamos, la excitación está disminuyendo. Una parte permanecerá leal y apoyará la defensa del Estado y nuestros derechos. Hay un principio que es eterno. Es el deber de todos los hombres de proteger sus vidas y las de sus familias cuando la necesidad lo requiera. Ningún poder tiene derecho a prohibirlo. Si llegara al último extremo, pero no preveo tal extremo, la preocupación es el padre de la seguridad. Firmado José Smith. Postdata, de su puño y letra. Querida Alma, estoy muy resignado a mi suerte, sabiendo que estoy justificado y que he hecho lo mejor que se podía hacer. En cuanto a la traición, sé que no he cometido ninguna y que no puede probar en una sola instancia de nada de eso. Así que no hay que temer que nos pueda pasar algo malo en ese sentido. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Firmado José Smith. En ese momento, William Richards, que era el único al que se le permitía entrar y salir de la cárcel, le dijo a José que Ford había roto su promesa y se había ido a Naboo sin él. El profeta se dio cuenta de que estaba atrapado casi sin esperanza. Solo le quedaba una pequeña ventaja en la mano, que ahora tenía haber esperado demasiado tiempo para jugar. Rápidamente garabateó una orden a Jonathan Dunham para traer la legión, violar la cárcel y salvarlo a toda costa. En segundo, dos mensajeros con esta orden y la carta de Emma salieron a un galope frenético en el viaje de 25 kilómetros a Naboo. Uno por uno, los amigos que habían visitado a José y Jairo fueron obligados a salir de Cartás a punta de bayoneta. Solo William Richards y John Taylor permanecieron en la cárcel. Alrededor de las 5, cuando el carcelero sugirió que podían estar más seguros en la celda, José se dirigió a su secretario serio y de mejilla rosada. Si entramos en la celda, ¿nos acompañará? Hermano José, respondió Richard, ¿no me pediste que cruzara el río contigo? ¿No me pediste que viniera a Cartás? ¿No me pediste que fuera a la cárcel contigo? ¿Y crees que te abandonaría ahora? Pero te diré lo que haré. Si te condenan a la horca por traición, yo seré colgado en tu lugar y tú quedarás libre. José le sonrió tiernamente. No puedes. Lo haré, insistió, y todos sabían que hablaba con una seriedad mortal. Pero, aburridos y desanimados, los prisioneros finalmente pidieron un poco de vino, y todos, excepto Jairo, bebieron un poco. Y José bebió, vamos. La ley ya sabe la palabra de la sabiduría. En fin. Cuando Richard le dio la botella al guardia, empezó a bajar las escaleras. En ese momento hubo un ruido en la puerta exterior, seguido de gritos de rendición y el sonido de disparos. No era la legión de Naboo galopando para un rescate dramático. Por alguna razón nunca divulgada, Jonathan Dunham se había embolsado la orden y no la había cumplido, y ningún otro hombre en Naboo sabía del peligro de su profeta. Es decir, que nadie vino a rescatar al profeta. Eran los hombres de la milicia de Wassan que se habían marchado de la ciudad como una muestra para el gobernador, esperando hasta que estuviera bien en camino a Naboo y luego vuelto cogiendo para unirse a los Cartan Grays. José tenía una pistola de 6 tiros y Jairo una de un solo cañón, que había sido introducidas de contrabando por amigos el día anterior. En la historia de la iglesia quiero puntualizar que se habla que solo que José tenía una pistola, no habla que Jairo también tenía. Bueno, pues ya se ve que José tenía una pistola de 6 tiros y Jairo una de un solo cañón, que había sido introducida de contrabando por amigos el día anterior. Los otros 2 hombres no tenían nada con que defenderse, salvo 2 bastones de nogal americano. Los 4 se lanzaron contra la puerta, pero se retiraron cuando la primera bala penetró en el grueso panel. Cuando la puerta fue esforzada, 3 de los prisioneros saltaron ágilmente hacia la izquierda, pero Jairo fue atrapado por el fuego de uno de la media docena de cañones que apuntaban
malvadamente hacia la puerta. La primera bala le golpeó la nariz y tropezó hacia atrás, gritando: «Soy hombre muerto». Mientras caía, tres más le alcanzaron desde la puerta y una cuarta bala desde la ventana le destrozó el lado izquierdo. José descargó ahora los 6 cartuchos por el pasillo. 3 de ellos no dispararon, pero los otros 3 dieron en el blanco. Uno de los heridos bajó corriendo por las escaleras con el brazo lleno de sangre y carne destrozada. «¿Están mal herido?», gritó alguien. «Sí, mi brazo está hecho pedazos por el viejo Joe», gritó. «Pero no me importa, tengo venganza». Disparé a Jairo. Una lluvia de balas estaba entrando en la habitación. John Taylor recibió 5 impactos, pero la única bala que podría haberle matado golpeó su reloj, que estaba en el bolsillo de su chaleco, y fue desviada inofensivamente. William Richard, que era un hombre tan grande como José, escapó milagrosamente de ser alcanzado, excepto por una bala que le rozó ligeramente la garganta y el lóbulo de la oreja, aunque se quedó cerca de la puerta golpeando en mano las armas con su bastón. La mayoría de las balas que entraban por la ventana golpeaban inofensivamente contra el techo, mientras que los hombres del pasillo, que no habían sido alcanzados o asustados por los disparos de José, intentaban apuntarle. Cuando su pistola quedó vacía, José la arrojó al suelo gritando: «Ahí, defiéndanse también como puedan», y saltó a la ventana. Miró hacia afuera a un centenar de bayonetas que brillaban apagadas en la luz turbia que se filtraba a través de las pesadas nubes de tormenta. Detrás de cada bayoneta había un rostro horriblemente pintado, y le debió parecer como si el mismo infierno hubiera vomitado esta aparición. Algunos que lo vieron dijeron que le dio la señal masónica de auxilio y gritó: «¿No hay ayuda para el hijo de la viuda?». Entonces una bala procedente de la puerta lo atrapó por detrás y se lanzó lentamente hacia adelante por la ventana, con las manos todavía agarrando el alféizar desde el que se preparaba para saltar. Por un instante se colgó de la alféizar balanceándose mientras Levi Williams, el coronel al mando de la milicia de Guasa, gritaba: «Dispárenle, maldita sea, disparen al maldito canalla». Pero nadie disparó. William Daniels, que estaba de pie petrificado en la visión, le oyó gritar: «¡Oh, Señor, Dios mío!», y lo vio caer al suelo. Se retorció mientras caía, cayendo sobre su hombro derecho y espalda, y luego rodó sobre su cara. Bien, notas del autor. Tina Huntington Jacobs, una de las esposas de José, dijo en años posteriores en un discurso público: «Soy la viuda de un maestro masón que, al saltar la ventana de la cárcel de Gatás, atravesados por las balas, hizo el signo masónico de auxilio». Y luego Daniels estaba tan preocupado por haber sido testigo del linchamiento, sino participante, que se convirtió en un converso. Más tarde los mormones lo echaron de la comunidad. Bien, una puntualización mía referente a esto de que gritó de «no hay ayuda para el hijo de la viuda». Los masones nos cuentan en la historia que tenían un convenio, un acuerdo. Es que cuando un masón gritaba «no hay ayuda para el hijo de la viuda», todos los masones que estaban cerca tenían que ayudarle. Bien, prosigamos con la lectura. Uno de los milicianos, descalzo y con la cabeza descubierta, sonriendo a través de su pintura negra, saltó hacia adelante y lo arrastró contra el pozo del patio. El profeta se movió un poco y abrió los ojos. No había terror en ellos, pero no se puede saber si la calma era por resignación o por inconsciencia. El coronel Williams ordenó a 4 hombres que le dispararan. Cuando las balas golpearon, se encogió un poco y cayó de bruces. La milicia comenzó a dispersarse en pánico, pero el mismo hombre que lo había arrastrado hasta el pozo levantó su cuchillo y corrió a cortarle la cabeza al profeta. En ese momento las nubes de tormenta se separaron y el sol de junio se iluminó por completo a la escena. A William Daniel le pareció que un pilar de luz bajaba del cielo y descansaba sobre el profeta muerto y sus asesinos. El brazo del rufián que sostenía el cuchillo cayó impotente. Dijo: «Los mosquetes de los 4 que dispararon cayeron al suelo y todos se quedaron de pie como estatuas de mármol, sin poder mover un solo miembro de sus cuerpos». Para entonces, la mayoría de los hombres habían huido con gran desorden. Nunca habían visto a un grupo de hombres tan asustados. El cuerpo del profeta permaneció un tiempo solo, hasta que William Richard se aventuró a llevarlo a la cárcel y lo puso junto al cuerpo de su hermano.
Consiguiendo un mensajero, envió un mensaje sobre el asesinato a Ford y un mensaje a su propia gente para que no hiciera nada por venganza. Solo entonces se entregó a su conmoción, a su dolor interior. Y esto ha sido el capítulo 27 titulado Fracaso. La próxima semana veremos el epílogo y luego la siguiente semana veremos el suplemento. Ya no me queda más que despedirme de todos vosotros por esta semana. Esperamos que sin nada le impide que nos vamos a ver la próxima semana. Hasta entonces, sed buenos, tened buena semana, portaros bien. Hasta pronto.